La preocupación es un estado de inquietud o ansiedad que surge cuando una persona se enfrenta un poco a una situación incierta o potencialmente negativa. Este puede manifestarse como un sentimiento emocional o como un pensamiento constante, y también puede reflejar algún cierto de interés por el bienestar propio o de otros dentro de una sociedad. Los trabajadores tecnológicos de hoy día somos personas que atravesamos por procesos de aprendizaje sobre distintas tecnologías. Aprendemos a utilizar una máquina para obtener resultados y a la larga una suerte de ganancia económica. Estas máquinas que nos acostumbramos a comandar siempre tienen una persona detrás. Nos valemos de esta suerte de herramienta para hacer nuestro trabajo, y cada día la tecnología está más inmersa en los puestos laborales más variados. No obstante, cuando esta maquinaria avanza a un punto que comienza a carecer de personas detrás, es que comenzamos a preocuparnos. Y no por las implicaciones que esta pueda llegar a tener desde el punto de vista moral y social, sino porque tememos que nos quiten esa posibilidad de generar nuestro sustento. Sí, esa forma que tiene el ser humano de entender acerca de cómo funciona una sociedad capitalista. Desde hace mucho tiempo atrás, los avances que ha logrado el hombre, digamos en un plano superior o un nivel de inteligencia mayor, siempre ha estado relacionado con el dinero. Si algo es viablemente económico o genera un rédito suficiente, es allí donde se toma la decisión de llevarlo a cabo. No se trata sobre si desarrollar una nueva tecnología hace el bien a la humanidad de alguna forma, sino que termina siendo una decisión pura y exclusivamente sobre el rédito económico que genera. Estamos de alguna forma trancados en este contexto de inversión versus ganancia que en muchos casos nos juega en contra. Por ejemplo, somos testigos de esta carrera desmedida que estamos viendo por poner en órbita satélites para llevar la conectividad de Internet a todo el planeta Tierra, o incluso alcanzar a crear cohetes que puedan llegar hasta la órbita y volver a descender hasta la superficie del planeta de una forma fácil y económicamente viable. Todo esto, que aunque parezca fantástico, no es más que una apuesta de privados para intentar ganar más dinero. Nadie está haciendo eso por el desarrollo del bienestar social u otra causa noble. Es tan solo para ganar dinero. Si hoy estamos hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial y cómo su desarrollo desmedido sorprende, es porque detrás genera dinero para las entidades que lo controlan. No es que esta nueva tecnología vaya a hacer el bien o que nos convierta en mejores personas, sino todo lo contrario. Se trata del que llegue primero, dominará, ganará un nuevo puesto en este mundo capitalista sobre los próximos años que vendrán. Y atención, porque esta carrera es de medida y despiadada. Los controles o parámetros que intervienen en este juego no tienen límites mientras no se quebranten las leyes que rigen los gobiernos de cada país. No obstante, lo que sí pueden hacer es desarmar y armar a su antojo lo que sus corporaciones crean mejor. Y cuando hablamos de una corporación, compañía o empresa, esto recae directamente en sus integrantes humanos. Una entidad comercial procesa algún tipo de asset o material y así genera una ganancia. Y en base a sus resultados económicos cambia la dirección de sus acciones. Y ya está, acá no hay grandes pasiones ni verdades ocultas, sino que todo recae en los ingresos que ésta genera. Ahora, no sé por qué nos sorprende o nos llama la atención noticias que dicen, por ejemplo, que Microsoft despide a 9.000 empleados de su plantilla laboral. ¿Será porque estas personas son trabajadores tecnológicos como nosotros? ¿Y entendemos de alguna forma que esta rama es el futuro de la humanidad y que es un poco como media intocable y quizás de las más rentables? Pues bienvenido a la realidad, porque esto no es así. Microsoft, al igual que por ejemplo un simple supermercado de un barrio en donde vamos a comprar nuestros surtidos de alimentos, es rentable mientras la gente entre a comprar mercadería y genere ganancias. Los empleados, como pueden ser cajeros o reponedores de alimentos en sus góndolas, tendrán trabajo mientras este local funcione. Acá hay empleados que siguen una lógica del negocio que funciona de una cierta manera. No obstante, la gran diferencia es que dentro de la industria tecnológica la capacitación es mucho más pesada, complicada y lleva mucho tiempo. Y cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de años de nuestra vida. Creo yo que
Este factor es lo que nos hace entender o poner más gravedad sobre el asunto cuando escuchamos sobre despidos en esta área, porque de alguna forma entendemos que esa reconversión laboral de esos 9.000 empleados es mucho más complicada que lo que podría ser en otra industria. Quizás muchos de estos ex empleados ya pasen sus 30 o 40 años de edad y la realidad es que cuando uno más grande se vuelve, más difícil es recomenzar nuevamente. Y un poco aquella ilusión que teníamos en nuestra juventud cuando comenzamos a estudiar algo o apostar a que la tecnología sería una rama bastante segura a futuro, hoy nos damos cuenta que en realidad nunca fue así. No obstante, y hoy viéndolo desde la distancia y desde mi punto de vista, me doy cuenta que en realidad lo que falló fue el sistema de educación o preparación, porque nadie le dijo a ese joven que tenía todas las ilusiones del mundo que la rama tecnológica, al igual que un supermercado de barrio, dependía directamente de simples decisiones corporativas. O sea, y hablando claro, vamos a tener trabajo mientras que lo que desarrollemos o lo que ayudemos a implementar se venda. Y repitiendo un poco lo que dije al principio, ¿qué es la preocupación? La preocupación es un estado de inquietud o ansiedad que surge cuando una persona se enfrenta un poco a una situación incierta o potencialmente negativa. Este puede manifestarse como un sentimiento emocional o como un pensamiento constante y también puede reflejar algún cierto de interés por el bienestar propio o de otros dentro de una sociedad. ¿Te resuena en algo esta definición? Una de las noticias más llamativas con la cual arrancamos este mes de julio de 2025 fue la noticia de los despidos o recorte de personal que llevó a cabo la compañía Microsoft, la cual es considerada una de las compañías pilares del mundo tecnológico que hoy vivimos, en donde recae en el 4% de su fuerza laboral total. Y quizás otro de los factores que a la vez llaman la atención es que este año la compañía invirtió unos 80.000 millones de dólares en tecnología relacionada con la inteligencia artificial, lo que a simple vista contrasta significativamente, porque si pensamos que está apostando a esta nueva rama de la tecnología, también entendemos que se necesitará más personal. No obstante, al parecer esto no es así, dado que en mayo pasado también se produjo otra ronda de despidos, la cual llegó a afectar a otros 6.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, se podría decir que lo que va del 2025, Microsoft ha despedido una media de 15.000 empleados. Se habla que la mayor reestructura está dentro del área de negocios que ronda sus consolas de videojuegos de la línea Xbox y también el área corporativa. En concreto, en lo que refiere a su departamento, Xbox Game Studios, se detuvieron lanzamientos previstos que estaban relacionados con nuevos videojuegos y se recortaron variados roles. Se dice que cientos de personas afectadas a la parte creativa se quedaron sin contratos en una especie de caída de efecto de dominó. Muchas de estas eran empresas asociadas o personal contratado dentro de la modalidad de freelance. Por otro lado, el auge de la inteligencia artificial utilizado dentro del negocio mismo es uno de los principales factores a considerar en estos recortes. La compañía habría publicado que en los últimos informes contables que había alcanzado un ahorro de 500 millones de dólares usando la IA en call centers, ventas y desarrollo de software. Se estima que la inteligencia artificial habría sido la responsable de escribir el 35% del código de programación en nuevos productos, acelerando lanzamientos y reduciendo costos y errores. También se suscitó una especie de revuelo, dado que uno de los principales ejecutivos de Xbox habría recomendado soluciones de inteligencia artificial para aliviar las tensiones de los despidos, alentando a buscar ayuda emocional en estas tecnologías, lo que, en definitiva, no cayó nada bien. Esto suscitó, por ejemplo, la creación de ciertos movimientos sociales para agruparse en busca de dar apoyo en esta difícil situación frente a lo frío del comentario del corporativo. Muchos de estos ex empleados se unieron en busca de soluciones, apelando al factor humano y no respuestas automatizadas. El uso excesivo de la IA en lugar de apoyo personal provocó una sensación colectiva de abandono. Según en un estudio reciente sobre el uso de la inteligencia artificial
aplicado a las compañías y publicado en junio de 2025, afirma que se ha usado esta tecnología en un 66% para automatizar y personalizar despidos. En un 78% se ha utilizado para generar el aumento de salarios y en un 77% para facilitar promociones o, por lo contrario, en un 64% para terminaciones laborales. Y además, y lo que es más grave, se estima que más de una quinta parte de los casos estudiados permitieron que la inteligencia artificial decidiera cada caso sin supervisión humana. O sea, en este punto, la inteligencia artificial no solo gestiona procesos laborales, sino que también el cambio de vidas. Quizás esta falta de empatía es lo que quizás a la larga cuesta generar confianza y reputación. Un informe de Ernst & Young señala que el 71% de los empleados en Estados Unidos tiene miedo a la IA y el 75% cree que su trabajo podría llegar a quedar obsoleto. Entre los trabajadores creativos, la preocupación supera el 80%, especialmente en el área de los videojuegos, arte y diseño gráfico. Por lo tanto, y como hemos visto, una empresa puede mejorar sus finanzas con inteligencia artificial, pero digamos que en algún punto rompe compromisos y pierde reputación si deja a la gente atrás. Hace unos años, recuerdo que para conseguir un empleo tenías que saber algo que se llamaba operador Windows. Era una forma de explicar que la persona que se postulara para el puesto laboral tenía que tener conocimientos acerca de cómo manejar un computador u ordenador, crear plantillas de Excel o simplemente escribir un documento de Word. Sin embargo, hoy se premia a quien sabe utilizar la inteligencia artificial en los más variados ámbitos. Pero no se trata tan solo de saber usar un chat para hacer preguntas y obtener respuestas, sino de presentar trabajos finales bien argumentados, con un principio, un desarrollo y un buen cierre dentro del contexto. La sociedad, en su avance tecnológico, se ha vuelto bastante holgazana. Hoy queremos que una máquina nos resuelva todo, que nos escriba un texto, que nos corrija la ortografía, que nos haga los cálculos, nos genere planillas, etc. Dentro de poco, ¿no sería raro querer que las máquinas vayan a trabajar por nosotros? O sea, me parece que vamos a terminar creando máquinas que comanden a otras máquinas y nosotros, como usuarios, tan solo las vamos a mirar operar. Esto es lo que creo que va a pasar si seguimos por esta línea o de repente ya ha comenzado y no nos hemos dado cuenta. Cuando a una máquina le damos la capacidad de escribir código de programación, le estamos dando la posibilidad que se supere a sí misma. Creo que en algún punto esto puede llegar a generar una suerte de autocomprensión de ellas mismas y evaluar qué tan útil en ese momento de la evolución podría ser el humano en su desarrollo. Por eso, creo que tenemos que replantearnos cómo es que utilizamos la inteligencia artificial a nuestro favor. No desde el punto de vista que nos resuelva todo, sino como un apoyo a nuestras actividades, una herramienta más y no un reemplazo total de nuestras capacidades. En cuanto a nuestra realidad y sector de aquí de América Latina, creo yo que la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué vamos a aprender o estudiar luego? Porque eso consume tiempo, al igual que perfeccionarnos, por ejemplo, en algo que ya veníamos haciendo, lo cual también llevará su tiempo. Y lo que se percibe es una gran inestabilidad en cuanto a que esas cosas que antes eran sostenibles con el paso del tiempo, ahora parece que están cambiando. Capacitarnos en algo nuevo significa sacrificio, dinero y paciencia. Y esta suerte de mercados y tendencias cambiantes no parecen tener un destino claro. Desde mi punto de vista, creo que sí tenemos que seguir apostando al estudio, a la integración de nuevas herramientas, pero quizás no con el mismo punto de vista tradicional. Por ejemplo, en el desarrollo de software, antes aprendíamos a hacer funciones, métodos o pequeñas lógicas de código que, por ejemplo, recibían parámetros y generaban un resultado. Eso es justamente lo que creo que va a cambiar. Vamos a tener, por ejemplo, a nuestra disposición dentro de este contexto a la inteligencia artificial, lo cual nos va a crear esos segmentos de código y nosotros tan solo le vamos a tener que indicar cómo y de qué forma van a tener que ser procesados.
Quizás en una de esas nos vamos a tener que ubicar desde un contexto quizás superior, en un plano más contemplativo, para así luego ir uniendo todas las partes de esa gran ecuación. El papel del programador o desarrollador de software, como lo conocíamos antes, está cambiando y creo que hoy día las carreras tecnológicas y estudios aún no están reflejando estos cambios. ¿Por qué? Y pues porque no hay ninguna certeza hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, y a medida las cosas se asienten, podría pasar que surja una nueva supercorporación tecnológica con una especie de tecnología propietaria y que comience a requerir personal capacitado en ella. Y recién ahí pienso yo que veremos eso reflejado en las carreras tecnológicas. No obstante, creo que el panorama se dirige claramente hacia una realidad más técnica contemplativa desde ese plano superior que te comentaba antes. El desarrollador de código o el picacódigo, como se dice en esta jerga de este ámbito, pasará a tener una especie de rol de encargado de una sección del software y sus subordinados serán de una especie de índole electrónica artificial e inteligentes. Volviendo un poco al tema de los despidos, esto nos recuerda que la inteligencia artificial es poderosa, sí, pero no puede reemplazar el corazón humano y sobre todo en tiempos de crisis. Lo instrumental nunca debe sustituir a lo humano. En nuestras carreras como desarrolladores, líderes o simples personas en crecimiento, sí aprenderemos a usar la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos nunca de cultivar la empatía. Cuando equilibremos la eficiencia con la conexión, encontraremos ese crecimiento sostenible y personal que estamos buscando. Desde ya, nos gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Por ejemplo, ¿cómo ves la incidencia de la inteligencia artificial en tu trabajo y desarrollo? Pues te leemos debajo en los comentarios.